Sí. Buenos días. Sí, en principio la idea es retomar los trabajos a mitad de junio, que es cuando estará dispuesto pues, administrativamente el contrato y el acta de replanteo. En cuanto a las nuevas técnicas, los nuevos métodos de ejecución de las perforaciones, es obvio que se ha estado diseñando nuevos procedimientos para acometer lo que nos queda de obra. Haremos excavaciones en la parte de la playa un poquito más pequeñas para consolidar la excavación. Vamos a hacer la excavación en varias fases, no atacar en avance y destroza, sino en una galería menor para sostener la parte izquierda y luego a ensanchar, como si de una caverna de estación se tratara. En la otra parte el procedimiento es distinto. Vamos a ir al amparo de impermeabilización, inyecciones de impermeabilización y micropilotes y cercha para avanzar. Se han definido con todos los estudios que se han hecho los nuevos métodos y bueno, pues estamos seguros de que va a funcionar bien. Zona que se ataca desde la galería de ataque de Morlands, que está pues entre la plaza de Aso y la calle Urbieta. Actualmente está el frente de excavación. 5 metros. A ver, la parte al igual que veis que está hormigonado este tramo, la parte de la playa está revestida hasta la parte que lógicamente tenemos que continuar excavando. Pero vamos, eso fue una de las primeras labores que dijimos de hacer, que era pues revestir estructuralmente el túnel para evitar riesgos. En el otro lado también. Y se han reforzado los sostenimientos y se hizo un tapón de hormigón, como bien sabéis, en su momento. Y bueno, pues de momento no hay ninguna ocultación de la obra, ha dado ningún problema. O sea, todo el sostenimiento y todo el revestimiento está funcionando perfectamente. En Anoeta lo que se está ya trabajando en un nuevo diseño de la estación, porque debido al incremento de tráfico que va a tener todo el tramo y en particular la estación de Anoeta, el actual vestíbulo, por medidas de emergencia, pues estaba muy justo y no cumplía. Por eso, de acuerdo ya con el ayuntamiento, se ha diseñado un nuevo vestíbulo situado al otro lado, al lado opuesto de la urbanización, y también se está trabajando con la Real para que el diseño exterior pues, sea acorde con el nuevo estadio y de acuerdo con la nueva organización urbanística que quiere el ayuntamiento en ese entorno. Egunon danori, una de las mejores maneras de comprobar la magnitud de una infraestructura, sobre todo cuando se trata de una actuación soterrada, es accediendo a ella y viendo in situ los avances y el alcance de los trabajos que se están realizando. Y esta obra es, sin duda, una de las de mayor envergadura de las que nuestro departamento está llevando a cabo en Euskadi. Como todos ustedes saben, la variante soterrada del metro de Donostialdea consta de un trazado de 4,2 kilómetros de longitud, dividido en dos tramos. El tramo 2, cuya obra se va a reanudar en breve, y este tramo 1, que se desarrolla entre Lugaritz y Miraconcha y que se encuentra ya excavado al 100%. Un total de 3.073 metros de longitud, de los que 2.000 metros son de túnel de línea, que ya se encuentra revestido y con las canalizaciones terminadas, 95 corresponden a la caverna y el resto a galerías de acceso a las obras y cañones de acceso a la estación de Bentaberri. En conjunto, suponen 160.000 metros cúbicos de tierra y roca excavadas.
Etorkizunean Bentaberriko geltokia izango denaren muinaren gaude. Ikus dezakezuenez, oso aurreratua dago. Azaleraren 30% behin betiko altzairuz estailita dago, eta udan hasiko dira Bentaberriko geltokira sartzeko eskailera mekanikoak eta korridoreak jartzeko lanak. Jarduera horri esker, lur gaineko lanak amaitu ahal izango dira, eta orain arte zeuden eremu osoa urbanizatu ahal izango da. Horrela, auzotarrei eragina murriztuko diegu. Como les decía, nos encontramos en la caverna de la futura estación de Bentaberri y, como pueden observar, presenta un aspecto muy avanzado. A ello contribuye la conclusión de los andenes y la losa de vía, es decir, el soporte sobre el que se apoyarán las traviesas de hormigón para la colocación de los carriles. Además, cuenta ya con el 30% de su superficie revestida con el acero que formará parte de su piel definitiva. Las obras de la instalación de escaleras mecánicas y pasillos rodantes que tendrán los dos cañones de acceso a la estación de Bentaberri comenzarán a finales del verano. Esta actuación permitirá rematar los trabajos en superficie y urbanizar toda el área ocupada hasta ahora por las obras. Aunque las instalaciones mecánicas no entrarán en funcionamiento hasta la puesta en servicio de toda la variante, nuestra intención es concluir las labores de urbanización de superficie lo antes posible para rebajar su afección en el vecindario, que ha soportado pacientemente este largo periodo de trabajos. En este sentido, durante el mes de julio se reducirá el espacio acotado para las obras en la zona exterior del cañón del polideportivo, de modo que la urbanización final esté completada para finales de año. Y en lo que se refiere a la boca de acceso situada en la Plaza Bentaberri, también disminuirá en julio el área de afección de la obra y, en este caso, la urbanización exterior concluirá en febrero del 2022. La variante soterrada de San Sebastián es una apuesta estratégica que nos permite avanzar hacia la movilidad sostenible del territorio. A los progresos del tramo 1 hay que sumar la reciente adjudicación de las obras del tramo 2, que va a permitir reanudar las labores de excavación de los 400 metros que restan este próximo mes de junio. Una situación que, por cierto, no ha afectado sustancialmente a los trabajos en superficie que siguen su curso. Así, en la calle Easo se está decidiendo la urbanización definitiva de la mano del Ayuntamiento, una vez que se ha abierto un carril al tráfico y el resto de la calle a los peatones. Y en la calle San Martín se están llevando a cabo las actuaciones necesarias que permitirán en las próximas semanas recuperar parte de la superficie de la calle y liberar un carril de circulación. Donostiako lurpeko saihesbidea apostu estrategikoa da, eta lurraldearen mugikortasun jasangarrirantz aurrera egitea ahal bidetzen digu. Lehenengo tartean egindako aurrerapenei gehitu behar zaie, bigarren zatiko lanak esleitu berri direla. Horrek aukera emango du geratzen diren 400 metroak induzkatzeko lanei ekainean berrekiteko. Egoera horrek Eraso kalean eta San Martin kalean egiten ari diren lur gaineko lanetan ez du eragin handirik izan, hauek aurrera jarraitu dutelako hilabete hauetan. Como les decía, esta es una actuación esencial pensada para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Donostia y de gran parte de la ciudadanía de Guipúzcoa, porque resuelve la comunicación ferroviaria este-oeste
evitando el fondo de saco que supone la actual estación de Amara y posibilita un servicio con más y mejores frecuencias a las áreas urbanas comprendidas entre Zumaya y Hendaya, y además proporciona servicio ferroviario a zonas de la ciudad que carecen de él, como son Bentaberri, Antiguo y la zona centro. Si queremos una ciudad más amable y sostenible, tenemos que garantizar un transporte público moderno, accesible y respetuoso con el medio ambiente, como es el ferrocarril. Pues bien, por mi parte, esto es lo que tengo que decirles. Quedamos a su disposición para resolver aquellas dudas o cuestiones que quieran plantearnos. Eskerrik asko. El topo de Irún, más de lo que dije hace poco, un poco puedo decir, ¿no? Entra dentro de lo que es el esquema de trabajo del ayuntamiento el buscar un trazado distinto que pueda permitir acercar la línea de topo a lo que es la línea de Adif. Eso permite pues, una ventaja también en lo que es la integración urbana del espacio ferroviario, ganar espacios de oportunidad también en Irún y mejorar también la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, pues nosotros como departamento estamos alineados con ese objetivo. Estamos en conversaciones con Adif también para poder permitir que esta actuación se pueda desarrollar coordinadamente y es un proyecto de futuro que sin duda desde el departamento impulsaremos en la medida de nuestras capacidades. Bueno, vamos a ver, las vías lógicamente tienen que ir separadas en la medida que tienen distinto ancho métrico, ¿no? Pero lo que se pretende, por lo menos desde nuestro departamento, es desarrollar un trazado que vaya en paralelo, Bueno, vamos a ver. Estas estimaciones las tenemos en base a lo que son los costes y lo que son las adjudicaciones de obras en estos momentos, ¿no? Estamos hablando de un coste de lo que es la obra adjudicada sobre 150 millones. Hay que tener en cuenta de que todavía quedan de acometer otras actuaciones que no están contratadas a día de hoy, ¿no? Y que tienen que completar pues todas las actuaciones necesarias, instalaciones, etcétera, que permitan poner en servicio pues el topo de Donostia, la variante soterrada de Donostia, conjuntamente con el resto de lo que es la línea de Euskotren, ¿no? Estimación de todo ello, todo el proyecto que afecta, estaríamos hablando, incluidas todas las instalaciones y todo lo que se necesita, alrededor de 227 millones. Esa es la estimación que tenemos en estos momentos. Fecha, Iñaki, fecha de término. Bueno, vamos a ver. Como saben ustedes, está recientemente adjudicada las obras en la otra fase, que quedó en su momento paralizada como consecuencia de los problemas que surgieron. Esa obra tiene un plazo de ejecución de 40 meses, con lo cual estaríamos hablando de que podría estar finalizada hacia finales de 2024. Lógicamente, pues, el objetivo sería que en el 2025, espero que cuanto antes en el 2025 se pudiera poner en marcha el servicio.